Hoy tenemos un programa muy político, ya saben ustedes que estamos en plena campaña electoral y aquí en Me Importas Tú conocemos las claves de los diferentes partidos políticos y agrupaciones al Senado y hoy le corresponde el turno a Gero Abay. Su candidata es Anika Luján, ella es profesora y candidata ahora a la Cámara Alta por Gero Abay, por el partido que lidera el gobierno de nuestra comunidad. Anika Luján, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Arratsaldeon. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, la primera pregunta yo creo que es obligada, ¿no? ¿Vio usted, vio Anika Luján el debate A4 del que todos hablamos hoy? Sí, sí que lo vi. Sí. ¿Y con qué se queda? ¿Qué le pareció más relevante? ¿Le pareció un debate interesante? ¿Cree que realmente ayuda a conformar la opinión a los indecisos? ¿Favorece la abstención? ¿Lo tenemos más claro que pasará después del 26J? ¿Para qué ha servido ese debate? Bueno, pues yo me quedé principalmente con una cosa. Bueno, el debate en sí me parece que le faltó igual un poco de vida, ¿no? Con lo que yo me quedo es con que finalmente el Partido Socialista, Pedro Sánchez, no aclaró qué va a hacer a partir del 26 de junio, con quién va a pactar y si va a favorecer un gobierno de cambio o si va a propiciar que continúe el Partido Popular en el gobierno. Yo creo que eso es algo que a lo mejor ayer esperábamos todos que diera un poco de luz a eso y no fue así. Difícil tarea, desde luego, tiene el Partido Socialista en este sentido, ¿no? Porque escorarse a la derecha sería también perder y probablemente a la izquierda perder de igual manera. Hay quien dice bueno, que todo esto puede suponer cierto hundimiento o descalabro para el Partido Socialista. ¿Comparte esa opinión que hoy estamos escuchando a diferentes analistas? Sí, sí que la comparto, lo que pasa es que, bueno, si te digo la verdad, tampoco me sorprende. No me sorprende la actitud del Partido Socialista porque en Navarra en 2 ocasiones ha tenido la oportunidad de favorecer un cambio de gobierno y no lo ha hecho. Entonces yo pienso que si continúa en si finalmente se decanta por esa posibilidad de favorecer que continúe el Partido Popular en el gobierno, realmente lo que estará haciendo es actuar en Madrid como ha hecho Navarra ya en varias ocasiones. A nosotros, yo creo que a nadie nos sorprende, a ninguno de nosotros nos sorprende que el Partido Socialista finalmente pues decida eso. Yo creo que evidentemente no es bueno para el Partido Socialista, pero bueno, no me sorprendería nada y creo que no le sorprendería nada a nadie, además, al menos en Navarra. Sí, ustedes han dicho que desde aquí, desde Navarra y desde Gero Abay se quiere, bueno, de alguna manera llevar el ejemplo del giro social a Madrid. ¿Qué quieren decir con esto? Bueno, si repasamos un poco cómo fue el proceso de formación del gobierno el año pasado, bueno, para empezar había un liderazgo claro, que era Uxue Barkos, y después se siguió un método que a veces, bueno, le decimos el método Gero Abay, se siguió un método, en mi opinión, acertadísimo, que consiste en empezar primero por un programa. O sea, hay que acordar un programa entre los que vayan a estar dentro de ese gobierno o lo vayan a apoyar y posteriormente, una vez acordado el programa, empezar a hablar de nombres y empezar a hablar de reparto de lo que sea. Nosotros pensamos que esa es la manera correcta de actuar, que eso es lo que se tendría que haber hecho a partir del 20 de diciembre, no se hizo. Realmente se empezó por el camino contrario casi, ¿no? Vamos a hablar primero del gobierno, luego ya hablaremos del programa. No nos parece que sea la manera acertada. Y entonces, en ese sentido, es como decimos que entendemos que la política de Madrid se tendría que navarrizar, que Madrid tiene mucho que aprender de la política de aquí y de cómo se llevó a cabo todo el proceso de formación del gobierno del año pasado. Y realmente, ¿qué es un liderazgo? Cualquier liderazgo no vale para conformar un gobierno. Claro, pero hay dificultades, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento que hace Podemos, Unidos Podemos, en relación con el referéndum en Cataluña y la cuestión independentista catalana es un tema que les aleja muchísimo, absolutamente, ¿no? A Unidos Podemos del Partido Socialista. Es una línea roja que se podría superar. Bueno, ayer Pablo Iglesias en un momento dado dijo que no había líneas rojas. Cosa que contradice bastante lo que dijo justo la noche del 20 de diciembre. Cuando conformas un gobierno entre diferentes, siempre va a haber diferencias, hay que saber gestionar también esas diferencias. Si la voluntad es sacar adelante un gobierno, entiendo que por todas las partes implicadas, no solo en este caso por Unidos Podemos, también por el Partido Socialista y por los demás que hubieran estado en esa situación, entiendo yo que
todos tendrían que haber intentado superar esas líneas rojas que a priori se pusieron, intentar llegar a acuerdos y gestionar esos desacuerdos. Sí. Anika, ¿cómo le iría mejor a Navarra? ¿Con qué tipo de pacto de gobierno o color de gobierno nacional? Pues un gobierno que tuviese un corte pues, progresista y un gobierno que respetara las sensibilidades y las realidades territoriales diferentes que hay en el Estado español. Pero progresista sería Podemos, con Partido Socialista, Sí. Ciudadanos. Bueno, Podemos con Partido Socialista y algunos más, a lo mejor vamos a dejarlo allí. Bueno, situación en Navarra, hablábamos de ese cambio social y tenemos que referirnos también a una medida que bueno, ha sido criticada por la oposición y adoptada por el gobierno de Uxue Barkos, el gobierno de nuestra comunidad, como ha sido ese bloqueo de partidas, 23 millones de euros, que hay quienes califican de ajuste o de recorte. ¿Por qué se ha tomado esa decisión ahora, después de ser aprobado el presupuesto? Bueno, pues porque el presupuesto tenemos que pensar que es algo que está vivo, o sea, tú haces una previsión de gastos, una previsión de ingresos que luego a lo largo del ejercicio puede tener sus variaciones porque no recaudes lo que habías pensado o porque a lo mejor los efectos de una mayor recaudación se empiezan a ver más tarde, todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que, en fin, hay que tenerlo presente para no cometer irresponsabilidades y que llegue el final del ejercicio y te des cuenta de que, bueno, pues de que no era posible haber llevado a cabo esos gastos o lo que sea. Entonces, bueno, yo lo veo en ese contexto, todavía queda bastante año, ha sido una medida que puede ser, bueno, reversible o no en función de cómo vaya siendo la recaudación en los meses que quedan de ejercicio. Saltando de la política regional a la nacional, hay que eliminar, reformar la Cámara Alta, el Senado, porque ¿para qué sirve realmente esta Cámara? Pues mira, yo he estado, esta legislatura, he estado ya en el Senado estos meses, ha sido corta, pero bueno, lo suficiente como para que de algunas cosas ya sí que te des cuenta. El Senado, bueno, tiene un papel importante para llevar a cabo reformas de calado, por ejemplo, una reforma constitucional que no se quede en lo superficial, sino una reforma constitucional de calado. La mayoría que... O sea, el Senado es fundamental para eso, hace falta que haya mayoría en el Senado que apruebe eso. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se le tiene que dar una importancia que no se le da, porque a veces se habla de que el Senado no sirve para nada, que es un cementerio de elefantes, etcétera. Hombre, sí que sirve, sí que sirve. Pero es verdad que la percepción que tiene la ciudadanía no va en este sentido, ¿no? Parece una Cámara prescindible. Sí, porque... En tiempos de crisis quizá hubiera sido conveniente acabar con esta representación, esta Cámara de Representación. Lo que sucede con el Senado, yo creo es que ahora mismo, tal como funciona ahora mismo, el Senado repite la organización y el funcionamiento en gran medida del Congreso. Entonces, desde ese punto de vista, no es muy útil, además de que es una Cámara de segunda lectura, que según para qué tipo de leyes o de normas, no es decisiva, porque luego eso vuelve al Congreso. Puede ser que se retrase la decisión que sea, pero vuelve al Congreso y si el Congreso decide que finalmente se aprueba, se aprueba. El Senado es una Cámara territorial. Entonces, hay varias cuestiones que se podrían reformar en el Senado. Lo que pasa es que yo pienso que no se puede reformar el Senado solo. O sea, decir, vamos a quitar la mitad de senadores y senadoras, vamos a reducir el gasto en la mitad y así nos ahorramos la mitad. Con eso solucionas, digamos, que nos ahorramos un dinero que no es poco, pero hay un debate pendiente en el Estado español que es la cuestión territorial. Entonces yo creo que el Senado no se puede reformar de manera aislada, sin introducir esa posible reforma dentro de esa reforma territorial, ese debate territorial sobre qué tipo de Estado es el Estado español, si es un Estado de autonomía, si es un Estado federal, si es un Estado que tiene plurinacional. Sí. Entonces, ¿Qué identidad claro, Navarra ha defendido en el tiempo que ha sido posible bueno, pues ejercer su labor como senadora? ¿Qué identidad de Navarra defiende Madrid? nosotros hemos llevado al Senado la voz del cambio de Navarra. La voz del cambio, una Navarra, pues, una Navarra progresista, una Navarra plural, una Navarra euskaldún, una Navarra que está cambiando, que ahora afortunadamente tenemos un nuevo gobierno que está introduciendo una serie de reformas y está teniendo una manera de trabajar que es lo que nosotros queremos transmitir en Madrid. Hasta ahora, bueno, en esta legislatura en el Congreso
ha habido una representación de 5 diputados y diputadas que no han llevado la voz de Navarra a Madrid. Navarra ha estado ausente del debate, de las conversaciones o negociaciones que se han Quizá dado otra voz de para Navarra, el debate de investidura. No ha participado en nada. Nuestros representantes en el Congreso de los Diputados no han tenido ningún protagonismo en esta legislatura. En el Senado somos 5 senadores y senadoras. 2 de ellos son del Partido Popular, han estado pues dentro del grupo del Partido Popular. La senadora autonómica que tenemos ha estado dentro del grupo de Podemos, ella es de Podemos, y después hemos estado el senador de UPN, Patxi Yanguas, y yo. Somos los que hemos hablado de Navarra en el Senado, con 2 planteamientos distintos de Navarra. Sí, precisamente ahora, y me gustaría que nos explicara también, porque piden el voto, ¿es cierto que piden el voto para Podemos y EH Bildu? Sí. ¿Desde Geroa Bai en el Senado. al Senado? Sí. ¿Cómo se entiende esto? Pues mira, cuando ya se disolvieron las Cortes y ya se supo que iba a haber unas nuevas elecciones, la apuesta de Geroa Bai desde el principio fue concurrir tanto al Congreso como al Senado las 4 formaciones del cambio, las 4 formaciones políticas que sustentan al gobierno. Eso no fue posible, porque principalmente, pues ya Podemos y después ya surgió el Unidos Podemos, pero bueno, ellos decidieron que su apuesta era otra, son partidos a nivel estatal y no les interesaba o no quisieron hacer una candidatura a 4. En diciembre se había tenido la experiencia de Cambio Aldaqueta, que electoralmente no salió bien, pero nosotros considerábamos que era una apuesta interesante. No fue posible al Congreso, no fue posible al Senado, se rechazaron los 2 planteamientos, pero nosotros seguimos pensando que, puesto que el Senado además es una Cámara territorial, que es interesante que más voces del cambio estén representadas allí. Esa era nuestra apuesta en diciembre, sigue siendo nuestra apuesta ahora. No ha sido posible, digamos, oficialmente. Sí, pero ¿cree realmente que los posibles apoyos o los posibles votantes pueden entender un discurso así? Pues la no posibilidad de alcanzar un acuerdo para el Congreso ni para el Senado. Sin embargo, ahora desde una de las formaciones se reclama el voto para otras fuerzas. ¿No es algo confuso? Bueno, confuso yo no sé si es. Yo creo que nosotros hemos actuado con coherencia allí y hace falta, es verdad que hace falta que la ciudadanía entienda muy bien cuál es la opción y cuál es el planteamiento que hay detrás. El planteamiento que hay detrás es que las fuerzas del cambio en Navarra estén representadas en el Senado. No ha sido posible de una manera, pero sigue siendo nuestra apuesta. Por eso nosotros decidimos presentar a una sola persona al Senado, en este caso yo, y pedimos el voto también para los cabezas de lista de las otras 2 fuerzas, de EH Bildu y de Unidos Podemos. De esta manera, las fuerzas del cambio en Navarra estaríamos todas representadas en el Senado. Vamos a centrar también el discurso en otras cuestiones que desde luego están en la actualidad en Navarra, ¿no? Por ejemplo, la polémica declaración o planteamiento que hizo el consejero de Hacienda, Miquel Aramburu, en relación con la conveniencia de tener una normativa tributaria europea, algo que fue además matizado por la consejera portavoz del Gobierno, Ana Ollo, para recordar de alguna manera la defensa del régimen propio también de Navarra. ¿Qué quiere decir el consejero de Hacienda en este sentido? Pues la verdad no lo sé. Yo sé que el consejero de Hacienda siempre es un firme defensor de del sistema tributario de Navarra, y en esa línea va la reforma fiscal que se hizo en Navarra, que se ha hecho al principio de esta legislatura, cuyo objetivo es que lo que nosotros pagamos, lo que los ciudadanos, los impuestos que los ciudadanos pagamos, se haga de una manera mucho más justa, mucho más equitativa, que aporten más los que más tienen, y que todo eso pues redunde en la posibilidad de que tengamos unos servicios públicos de calidad de los que todos nos beneficiamos.
Bueno, fueron declaraciones desde luego que llevaron también a cierta confusión, ¿no? Pero bueno, ustedes ya matizan Sí. y creen realmente en el sistema tributario Sí, de sí. nuestra comunidad foral, tal y como lo contemplamos Sí. ahora, ¿no? Y la voz navarra también a través del Senado que usted ha llevado en este poco tiempo de periodo de legislatura, ¿no? Una voz navarra que tiene mucho que ver con Euskadi, con el País Vasco. Ahora sabemos que se va a, bueno, recapitular, podríamos decir, el convenio Navarra-País Vasco. ¿Para qué? ¿Para acercarse más a la comunidad vecina? ¿Con qué objetivo? Bueno, en estos últimos años Navarra ha tenido unas relaciones totalmente normalizadas con las comunidades vecinas de Aragón y de La Rioja. Con quien no ha tenido unas relaciones normalizadas y son igual de vecinos es como la comunidad autónoma vasca, evidentemente, bueno, pues por unas políticas de bloqueo del partido que entonces estaba en el gobierno, que era UPN. Yo entiendo que esa situación hay que normalizarla. Con la comunidad autónoma vasca nos unen muchas cosas. Tenemos una lengua común, tenemos un sistema fiscal común, tenemos que tener una relación de vecinos totalmente normalizada, lo mismo que pasa con la captación de Euskal Telebista y lo mismo que pasa con otra serie de cosas, pero que resulta que sí que tenemos esa relación normalizada con las otras comunidades vecinas. Yo soy de Tudela y la relación es totalmente normalizada, tanto con Zaragoza, que es lo que nos toca más cerca, como con La Rioja, como con Soria incluso. Y sin embargo, no es totalmente normalizada, institucionalmente hablando hasta ahora, con la comunidad autónoma del País Vasco, cosa que no tiene ningún sentido. Y aprovechando que usted cita, además que es de la capital ribera, ¿qué van a hacer? ¿O cómo se puede de alguna manera armonizar intereses entre Pamplona y Tudela, o que Tudela y Pamplona, bueno, pues tengan unas sinergias mayores desde todos los puntos de vista, ¿no? Es cierto que cada vez que hemos invitado a alcaldes de la zona de la ribera, en general la opinión es de cierta lejanía respecto a Pamplona, ¿no? Y es algo que parece un prejuicio, pero está muy asentado en la parte sur de Navarra. Sí. ¿Considera usted que es así, que se puede mejorar esa sintonía entre la zona sur y el centro de Navarra? Hombre, sí, sí que se puede mejorar. Lo que pasa es que también hay que hacer una reflexión con esto. Últimamente se habla más de esa falta de sintonía, cuando en realidad durante muchos años presidente de Navarra, de Unión del Pueblo Navarro, ha sido Miguel Sanz, de Corella, cuando hemos tenido en el gobierno de Navarra consejeros de Unión del Pueblo Navarro de la Ribera. Sí. Entonces, quiero decir, me parece que es un uso un poco partidista el que se está haciendo ahora de esa separación, ¿no? Cuando hasta ahora había políticos riberos implicadísimos en el gobierno de Navarra y no parecía que pasara nada raro. Una desvertebración territorial no surge porque haya un cambio de gobierno, que pasó hace un año. Entonces a mí me parece que, por una parte, está ese sentimiento que también se da un poco no sé, de esta competencia como entre pueblos vecinos, ¿no? Sí. Entonces, entre las dos... Pero es verdad que coinciden alcaldes de distintos signos, Sí. en este planteamiento. Sí que coinciden, pero yo creo que es una lectura que últimamente se está haciendo de cierta manera interesada, que hace 2 años quedaba más en la anécdota. En la anécdota de, es que estos de Pamplona se llevan todo. Y ya está, y no se profundizaba más, nadie hablaba de una falta de vertebración territorial, nadie hablaba, salvo, como te digo, pues esa competencia como que hay entre dos pueblos, en este caso Tudela y Pamplona, ciudades, digamos, más grandes de Navarra. Bueno, pues sí, había ese pique, digamos, ¿no? Pero no se llevaba a un terreno político como se está llevando ahora. Quizá, bueno, se ha elevado de nivel, ¿no? Quizá sí, esa sí. dicotomía Pamplona-Tudela. Y yo creo que ha elevado de nivel de manera totalmente interesada por, bueno, pues por algunos partidos políticos y también por algunos medios de comunicación que se esfuerzan diariamente en que esa imagen se traslade. Anika Luján, la voz de Navarra en el Senado, o una posible opción, por supuesto, de mantener esa voz de Geroa en la Cámara Alta de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos algunas pistas de las ideas que plantean también para defender Navarra en Madrid. Gracias y buenas tardes, Anika. Arratsaldeon, Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, nosotros seguimos adelante, abrimos con contenido político en nuestro programa de hoy, que desde luego va a tener, bueno, pues muchos ingredientes políticos. Luego hablaremos en nuestra tertulia de qué pasó en ese debate A4 que gran parte de los españoles vimos ayer. Hacemos una pausa y seguimos.